Una, las dos, tres, grabamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio construido entre todas las compañeras del SACRA y OSACRA del área metropolitana. Es un orgullo contar con la presencia de las delegadas, militantes e invitadas del SACRA Nacional. Hoy, en esta convocatoria que se realiza, tenemos el agrado de presentar a la doctora Miriam Gadea, quien está a cargo del consultorio y patrocinio jurídico de la Universidad de Buenos Aires. Tiene la tarea de recepción, asistencia y atención primaria de los casos que ingresan al Centro de Formación Profesional. Bienvenida, doctora. Bueno, le damos la palabra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la convocatoria. Es un gusto poder venir a ustedes a compartir experiencias, a que podamos enriquecernos mutuamente con el trabajo que cada una realiza, y la idea era un poquito venir a compartir y a contarles qué es lo que hacemos desde el patrocinio jurídico gratuito de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, y un poco quizás brindar algunas herramientas novedosas que hemos adquirido hace muy poquito en el ejercicio de la profesión como abogados y asistiendo a gente que no tiene recursos económicos y a veces ni siquiera recursos personales como apoyo, familiares, amigos, que puedan contenerlos por ahí en la conflictiva del día a día, que por lo general la que más se ve es la que tiene que ver con el derecho de familia. Así que en realidad nos atraviesa a todos, y que bueno, que principalmente las amas de casa gestoras, como todas somos amas de casa, gestoras, organizadoras de la familia, siempre estamos buscando las soluciones más efectivas para poder justamente sortear los inconvenientes que se nos presenten, ya sea en forma individual de cada uno de los integrantes de la familia, como también en forma colectiva, ¿no? Nos atraviesan todos los problemas de la sociedad y la mayoría de ellos, por suerte, tienen solución efectiva a través de la aplicación de las leyes. Entonces, en el patrocinio jurídico gratuito lo que hacemos es acercar a aquellas personas que tienen más dificultad de acceder a la justicia, alcanzarles justamente estas soluciones y ponerlas al alcance de todos y todas. Porque la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, ha creado este espacio enorme desde hace muchísimo tiempo. O sea, yo soy solamente una mínima exponente. Yo trabajo en una de las comisiones, que sería como un aula, donde trabajo con los alumnos del último año de la carrera. Yo como titular de esa comisión actúo como docente y como abogada. Entonces, ahora en pandemia el sistema es distinto, pero antes, cuando teníamos la facilidad de vernos cara a cara, de trabajar como se llama con la presencialidad, la gente sin recursos económicos para ir a buscar un abogado particular se acercaba a la sede del patrocinio jurídico gratuito, que queda en Talcahuano 550, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el 8º piso del Palacio de Tribunales, y allí llenaba una ficha y se le designaba una comisión. En total son más de 100 comisiones de equipos, ¿no?, que trabajan los abogados con los alumnos para dar estas soluciones a la gente que se acerca. Hoy, como esto no es posible hacerlo de manera presencial, la gente puede acceder al patrocinio jurídico gratuito a través de un mail. Entonces, envía un mail y hay un sector del patrocinio jurídico gratuito que se encarga de hacer las admisiones por este medio virtual, y
evalúa el caso, se hace llenar una ficha, una declaración jurada a las personas que se acercan, y entonces pues se le evalúa el caso y se deriva a alguna de las comisiones. Entonces ahí ya nos ponemos en contacto, ya sea por vía Zoom, videoconferencia o teléfono o chat, la manera que la persona pueda acceder más cómodamente. El uso de la tecnología hemos visto que la verdad ayuda muchísimo, acerca, acorta las distancias, pero también es cierto que no está al alcance de todos. Y entonces, bueno, lo que buscamos es soluciones alternativas, y por eso el teléfono por lo general es el medio más común, ¿no? Ya sea por chat, por WhatsApp, y a través de este último tiempo hemos tenido la experiencia de que estas herramientas que están, sí, al alcance de todos, ¿no? Un mensaje y de todas, un mensaje de texto, un WhatsApp o quizás un mail, que hayamos podido implementarlo también como una herramienta más en la justicia. Entonces, en lo que les contaba, que las problemáticas que más resolvemos o las que más consultas tenemos, tienen que ver con el tema de los alimentos impagos, el tema de quizás la falta de documentos de algunos niños que no han sido inscriptos en tiempo oportuno, y que ahora ya con la mayoría de edad eso se dificulta y hay que hacerlo a través de la justicia. Hemos tenido también tutelas que tienen que ver con el cuidado de hijos o de familiares o de niños por parte de familiares, también el cuidado personal exclusivo de los hijos, el tema también del régimen de comunicación, y otro tema interesante también y muy común, que es doloroso, pero tiene que ver con el tema de la asistencia en la enfermedad, el problema que tienen muchas personas de que no pueden acceder a los tratamientos complejos cuando hay una enfermedad en la familia. Entonces, eso hace que de repente no puedan cubrir necesidades que son indispensables, impostergables, como ser, por ejemplo, un tratamiento oncológico o tratamientos en casos de discapacidad muy severa, ¿no? Donde se necesitan quizás sillas especiales, camas especiales, tratamientos que tienen que ver con todo una motivación psicomotriz y psiquiátrica que requiere especialidades que son muy complejas quizás o muy costosas, y algunas obras sociales no quieren cubrirlas. Entonces, en esos casos hemos tenido también la oportunidad de que, a pesar de la pandemia, pudimos obtener buenas respuestas con la interposición de amparos de salud. Así como hemos interpuesto amparos de salud, también hemos actuado con amparos en todo lo que tiene que ver con la asistencia social, personas que no tenían acceso a la vivienda y que de repente se encontraban en un estado de vulnerabilidad extremo, ya sea por las enfermedades que padecían y que les impedían poder revertir esta situación, y como les contaba al principio, por lo general no es solamente la falta de recursos económicos, sino también la falta de recursos personales en cuanto a que no hay apoyo, ¿no? De que no hay una contención de su comunidad respecto de, bueno, un amigo, un pariente, una persona que esté dispuesta a dar una mano y sostenerla principalmente. Entonces, en esos casos extremos, la vivienda requiere una atención urgente y reviste una importancia tan grande, porque es el núcleo de la familia, es donde los niños reciben la protección elemental. Estamos hablando de que, además de los alimentos, o dentro de los alimentos, que debe incluirse también la vivienda como un derecho humano fundamental, el hecho de no poder obtenerlas de parte del núcleo familiar cercano, y tampoco estar recibiéndola adecuadamente por parte del Estado,
requirió una intervención desde lo legal. En Capital Federal, o sea, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hemos planteado diversos amparos en este sentido, y hemos tenido respuestas favorables desde lo jurídico, ¿no? Con un trabajo intenso, porque ha habido una negativa. Por lo general hay subsidios de habitación, pero que tienen un plazo determinado de duración, y en los casos en los que yo les estoy narrando nuestra participación, se trataba de casos en donde no se vislumbraba una posibilidad de revertir esto. Todo lo contrario, por la gravedad de los padecimientos de salud, entendíamos que esto se iba a sostener en el tiempo y que no iba a ser posible solucionarlo temporariamente con un subsidio. Entonces teníamos que tomar otras medidas más extremas y más definitivas, y pudimos hacerlo a través del amparo. Así que los amparos habitacionales y asistenciales nos han permitido acercar, por ejemplo, a gente, personas no videntes, sin posibilidad de poder desarrollar o desempeñar ninguna tarea productiva o rentable, dado la incapacidad laborativa absoluta, y también, como les decía, la falta de apoyos externos, sociales, en que reciba esta respuesta adecuada del Estado. Y no solamente nuestra tarea consiste en obtener esta solución, sino además de sostenerla en el tiempo, es decir, si se obtuvo un dinero a través de un amparo para que mensualmente se pueda cubrir los gastos de vivienda y de atención de salud, bueno, con la inflación y con el transcurso del tiempo y demás, estas sumas se tienen que ir actualizando, y a veces hay atrasos o incumplimientos de la parte obligada a cumplir con esta asistencia, y entonces ahí tenemos que permanentemente tener que reclamar y velar porque estos derechos no se esfumen con el transcurso del tiempo. Así que es una tarea muy ardua, la hacemos con muchísimo gusto, más que nada porque como somos todos egresados o a punto, los alumnos a punto de egresar de una universidad pública, reconocemos lo que es haber tenido el privilegio de poder formarnos y educarnos gratuitamente, y poder profundizar en estos valores democráticos, y con mucho gusto podemos devolver a la sociedad esta oportunidad tan grande que hemos tenido y que tratamos de honrar, devolviendo todo lo aprendido en acciones principalmente, ¿no? Que tengan que ver con que el derecho deje de ser nada más que un enunciado y se pueda observar en la práctica con resultados concretos. Entendemos que el derecho tiene que estar a el servicio del justiciable, o sea, de la persona o hombre o mujer que lo necesite, niño, niña, adolescente, persona mayor, a todos por igual, con recursos y sin recursos. Y es cierto que el acceso a la justicia, si bien es difícil en Argentina, principalmente es mucho más difícil para aquellas personas que no tienen los recursos económicos o los recursos personales en cuanto a la educación, el conocimiento, el saber que pueden hacer valer estos derechos que los protegen, que hoy en día son muy amplios, porque las herramientas en cuanto a lo que son leyes, convenciones, hay muchísimos tratados internacionales de derechos humanos que han sido incorporados por nuestra Constitución Nacional al derecho interno, y que por suerte protegen todos estos derechos, ¿no? Estos derechos humanos básicos, como son el derecho a recibir alimentos, la protección de la mujer, todo lo que tenga que ver con la erradicación
de la violencia y todo lo que tenga que ver con la erradicación de cualquier forma de discriminación en cuanto a la salud mental, a las discapacidades físicas, o cualquier impedimento que ya sea de parte de un tercero o de las propias instituciones, alejen al justiciable del goce pleno de estos derechos, ¿sí? Así que bueno, nosotros celebramos esto de que, como hemos tenido la oportunidad de formarnos gratuitamente, también tener la oportunidad de que todos y todas en forma igualitaria puedan acceder a la justicia y estar todos en un mismo plano de igualdad. O tener por lo menos las mismas oportunidades, no solo en la educación, sino también en otros ámbitos, ¿no? Que principalmente la protección de la niñez, el seno familiar, el tema de, como les decía, la educación, en la protección de la vivienda, el acceso a la salud, y bueno, toda la problemática que se puede llegar a generar dentro del hogar cuando se presentan relaciones disfuncionales o cuando los responsables dejan o incurren en conductas que pueden llegar a dañar el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Así que el tema era poder acercarles un poco nuestra experiencia, el saber que se puede, que la justicia, si bien hoy en día está o estuvo más restringida durante la pandemia, hoy está en pleno movimiento y está incorporando estas mismas herramientas tecnológicas que, si bien estaban desde hace muchísimos años, como el uso del teléfono, no se le prestaba atención. Hoy en día el uso del teléfono se ha convertido en una herramienta indispensable. ¿Por qué? Porque no solamente es cómoda, sino que además es gratuita, como por ejemplo el uso del WhatsApp o el teléfono celular. Entonces, la pandemia nos obligó a utilizar estas herramientas que estaban desde hacía muchísimo tiempo, pero que la justicia es como que venía muy lenta con estos cambios, con esto de adaptarse a la evolución social en todos los sentidos. Hemos tenido recientemente la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que incorporó estas nuevas visiones, ¿no?, respecto de lo que nos pasa hoy como sociedad, y ha ampliado la protección de los derechos, ha tenido una mirada más abarcativa, pero desde lo procesal, que es lo que sería la aplicación del derecho, estábamos como un poco todavía alejados, ¿no?, de esta nueva tecnología y de estos nuevos avances. Hoy, como les contaba, la pandemia nos empujó a hacer uso de eso y de esta tecnología, y el desafío que tenemos los profesionales hoy es de que, si bien pudimos implementarlos durante la pandemia, el desafío es, y el paradigma es, que se queden si dieron resultados, si fueron efectivos, si fueron gratuitos, si permitieron simplificar los procesos, si permitieron obtener respuestas rápidas. Así que, como les contaba, estas herramientas se aplicaron durante la pandemia y hoy pretendemos que se queden. Y el ejemplo que tenemos para darles con respecto a esto que les comentaba, lo hemos visualizado en el uso, por ejemplo, del WhatsApp para poder, como abogados de la parte actora, por ejemplo, una mujer con niños que necesitaba alimentos, que no recibía ningún tipo de ayuda, poder notificar el traslado de la demanda de alimentos y la citación a la audiencia de parte de la contraria, en lo que llamamos procesalmente el alimentante o la alimentante, y que pudiera venir a juicio a través de ser notificado por este medio.
Y bueno, era algo que llamaba mucho la atención, porque por lo general eso se hacía por cédula, y si, por ejemplo, el demandado estaba en otra provincia, diligenciar una cédula a otra provincia desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implica un gasto importante, y a veces la persona que está solicitando alimentos está en una situación de mucha urgencia, de mucha necesidad, y no tiene los medios para afrontar ese gasto. Lo mismo con el tema de notificar las mediaciones, o tampoco puede esperar que se lleven a cabo las notificaciones o el plazo que requiere una mediación, o una etapa previa en la provincia de Buenos Aires. No sé cómo será en otras provincias del país, pero por lo general el juicio de alimentos tiene que ser rápido, tiene que ser efectivo para justamente satisfacer este derecho humano básico y elemental, que es el de alimentación en un concepto integral, ¿no? Que incluye la vivienda, el poder brindar todo lo que tenga que ver con la atención de la salud y el esparcimiento, la educación de los niños, que son los principales beneficiarios de este juicio, ¿no? Así que esto impedía que se pudiera hacer en forma gratuita y rápida. Hoy el uso del teléfono venció esa barrera y hace que el juicio de alimentos pueda ser más efectivo. También junto con la presentación de los alimentos, nos vemos en la necesidad de tener que pedir junto con la demanda de alimentos los alimentos provisorios, porque por más rápido que podamos llevar un juicio de alimentos, lleva un par de meses, mínimo entre 2 y 3 meses, y en el interín los niños crecen, deben ir al colegio y deben alimentarse, y no pueden esperar los tiempos de la justicia. Entonces, hoy en día vemos que los jueces también están más abiertos a otorgar alimentos provisorios con el solo hecho de interponer la demanda, verificar que hay una verosimilitud del derecho, que esto tiene que ver con que haya un vínculo familiar por el cual ese alimento tenga que ser satisfecho por el progenitor al que se está demandando. Entonces, con solo acreditar el vínculo y denunciar cuál es aproximadamente el caudal económico del alimentante, todo el mundo, por sentido común, puede deducir cuál sería el monto mínimo hoy en día para que un niño se alimente, pueda ir a la escuela y pueda atender su salud. Así que no hace falta ser un erudito para fijar una cuota alimentaria razonable. Entonces, apelamos a ese criterio que la mayoría de los jueces y juezas de nuestra nación lo que hacen es estimar en un equilibrio, en un monto equilibrado, esa suma, y determinarla en el primer proveído, es decir, en la primera respuesta que se nos da a nosotros como abogados cuando presentamos una demanda. Y entonces eso también lo hemos podido notificar por WhatsApp, y el obligado al pago tenía que cumplir, no podía decir que no estaba enterado, que no le llegó la cédula. Por supuesto, muchos se presentaban y pedían la nulidad de este tipo de notificación, pero como también las herramientas tecnológicas nos permiten una comunicación rápida, también nos permiten demostrar que efectivamente hubo una comunicación, un conocimiento de la parte requerida respecto de lo que se le estaba noticiando, se lo estaba comunicando. Por supuesto, ninguno de los demandados, porque por lo general son los padres, los varones, los demandados, quiere cumplir con esta obligación. Si llegamos a un juicio de alimentos, quiere decir que ya pasó mucha agua bajo el puente, se habló mucho, se pidió y no se obtuvo ningún tipo de respuestas. Entonces ya cuando estamos en la justicia, lo que le pedimos a la justicia es que sea efectiva, que sea rápida, que no entremos con disquisiciones
de si es procedente, no es procedente, ocurra por la vía que le corresponde, soy competente, no soy competente. No, es una medida cautelar. El derecho alimentario es básico, es un derecho humano fundamental y tiene que ser satisfecho hoy. Si después la parte que pidió alimentos se excedió, mintió, tuvo una mala conducta jurídicamente, bueno, después será sancionada, pero hoy lo elemental es que los niños reciban ese alimento, y ese alimento que se solicita a través de un pedido de alimentos provisorios como una medida cautelar, no puede ser obviado por los jueces pidiendo que se proteja el derecho de defensa de la parte requerida. No se puede anteponer al bienestar de un niño, a la protección integral del derecho del niño, niña o adolescente, una barrera que sería una formalidad en la aplicación del derecho. Entonces lo que hacemos es buscar un equilibrio. El derecho tiene que estar al alcance de todos, y para que esté al alcance de todos, no solamente hay que barrer con estos obstáculos que impiden el acceso, sino que una vez que se haya accedido, además tiene que dar una respuesta pronta, oportuna. Bien, puede ser que el juez se haya expedido, la jueza se haya expedido prontamente, rápidamente, pero que haya quedado ahí como una bonita sentencia y después no se pueda ejecutar. Entonces, eso también forma parte de lo que es la tutela judicial efectiva, es decir, esto de que el derecho esté al servicio de las personas. Entonces, no solamente tengo que poder acceder, también tengo que tener una respuesta en tiempo oportuno, y además cuando tenga esa respuesta que se traduce en una sentencia, esa sentencia tiene que ser cumplida, ¿sí? El juez no puede desentenderse porque ya dictó sentencia. Ahora nos tiene que acompañar también a los profesionales que actuamos en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o en este ejemplo de un derecho de familia, tiene que acompañarnos para que esa sentencia sea efectiva. Y ahí también procedemos a los embargos. Se pueden embargar sueldos, se pueden embargar jubilaciones, se pueden embargar vehículos, casas, todo lo que permita ejecutar y traducir esa sentencia hermosa que por ahí obtuvimos en un tiempo oportuno, pero que después se tiene que traducir en alimento concreto, en un par de zapatillas concreto para el niño, niña o adolescente que lo necesita. Así que bueno, es una tarea diaria en la cual lo que hacemos es concientizarnos, nosotros como profesionales y los futuros profesionales que se están formando en la universidad pública, y también ayudar a la toma de conciencia por parte del Poder Judicial y todos los operadores del derecho de que los tiempos de la justicia tienen que acompañar a la vida real, ¿sí? No podemos tener expedientes archivados, o que el juez tome licencia, o que tenga mucho trabajo. Es verdad, a veces hay jurisdicciones que están saturadas de trabajo y que los recursos son limitados también, ya sean personales o económicos, para realizar su tarea. Pero bueno, para eso eligieron ser jueces. Si no, tendrían que dejarle lugar a otra persona que pueda hacerlo, y si no, deberían buscar los medios para resolverlo de otra manera, como lo hacemos nosotros y el resto de la sociedad en todas las áreas que nos competen, ¿no? Como los hacen las amas de casa con los recursos que disponen, hacen maravillas, como los maestros y maestras también lo hacen en lo suyo. Bueno, los jueces también no son ajenos a tener que apelar a estas herramientas para que puedan dar efectividad al derecho. Así que bueno, eso era básicamente un ejemplo con el cual quería introducirme en el tema. Espero haber sido clara, pero me gustaría más que ustedes me puedan preguntar y decirme cuáles son
no sé, sus dudas, o si quieren que compartamos experiencias respecto de lo que pasa en otras provincias, o cómo podríamos nosotros transmitirle la experiencia de la implementación de estas medidas, no tan efectivas como la notificación por WhatsApp, el embargo de sueldos, mandándole un mail a la empresa, y que la propia empresa donde trabaja el alimentante retenga los sueldos y los comunique al juzgado y deposite en la cuenta del juzgado, cómo hemos insertado las firmas de los consultantes en forma digital, y cómo hemos podido presentar escritos digitalmente sin que las partes tuviéramos contacto, y bueno, ver cómo avanza esto del expediente judicial y las audiencias virtuales. Así que estoy abierta a todas las preguntas o las propuestas de temas que ustedes quieran tratar. A ver. Graciela, ¿podés leer el chat? Ay, bueno, cómo no, por ser Gracias. vos, pero me tengo que acercar. Gracias. ¿Todo te leo? Las preguntas que están haciendo ahí en el chat, por fin. Ah, bueno. Bueno, si podemos pasar el mail, que ya lo pasaron. Dale. Ajá. Yo lo que preguntamos es si se puede, sí, la digo porque fui yo y otra compañera más, si es solo para Cava o también para el conurbano, pregunté yo, y la otra compañera preguntó si también para provincia, porque como es la UBA y se está hablando Cava, queríamos saber, por ejemplo. Bien, mira, tenemos delegaciones del patrocinio jurídico gratuito con sedes en San Miguel, en San Martín, y es la que yo conozco más, con las que interactúo más, pero sé que está descentralizado. La mayoría de las comisiones trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Atendemos muchísima gente de provincia que, por ejemplo, si la obra social demandada en un amparo de salud tiene el domicilio en Capital Federal, entonces hacemos el reclamo en la Justicia Nacional, en los juzgados civiles o civiles y comerciales federales de la Capital Federal, y entonces podemos asistirlas pese a que tienen su domicilio en provincia. Ahora, si las dos partes, o sea, la parte actora y la parte demandada, tienen domicilio en provincia de Buenos Aires, ya no podríamos asistirlos, salvo que haya alguna sede del patrocinio jurídico gratuito de la UBA en ese lugar. Como les decía, conozco que hay en San Martín y en San Miguel. Lo que sí hay, por supuesto, son patrocinios jurídicos gratuitos de los colegios de abogados, con los cuales también tenemos mucha relación, porque bueno, los abogados que somos docentes en la Facultad de Derecho también estamos matriculados en los colegios de abogados de la provincia y en algún departamento judicial, y también compartimos estas experiencias y estamos muy relacionados con el tratamiento de estas temáticas. Así que sí, principalmente hay algunos lugares que están descentralizados, y si no, podrían acudir a los patrocinios jurídicos gratuitos de los colegios de abogados departamentales. Y otra de las preguntas... Sí, doctora. sí. No, la pregunta con lo que usted dice que hay, pongámosle en San Miguel. Graciela es mi nombre, Graciela. Yo soy de Florencio Varela, y la verdad que acá estamos de todos los distritos, porque nosotras las amas de casa somos las más. No, en serio, ahora le pregunto, doctora, si yo estoy en Florencio Varela y hay un lugar, digamos, en San Miguel, ¿también puede patrocinar gente de Florencio Varela? Digo, por la distancia, pero es conurbano. Claro, el tema, no sé si me llego a explicar. Si yo vivo bien, acá, pero no es... O cada cual tiene su distrito. Eso. El tema es así. Jurídicamente, si vos querés informarte, asesorarte, podemos asesorar a cualquier persona del país, ¿sí? No tenemos ningún inconveniente con eso.
El requisito que tenemos como patrocinio jurídico gratuito es que la persona no esté en condiciones de pagar un abogado, porque si pudiera pagar un abogado estaríamos trabajando como con competencia desleal con otros colegas. Entonces, lo que hacemos es, realmente la gente que no puede acceder a la justicia, nosotros le proporcionamos gratuitamente esa asistencia. Y esa asistencia a veces consiste solo en un asesoramiento jurídico. Entonces, les explicamos, le decimos qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, los orientamos, los ayudamos a buscar quizás un abogado gratuito en la zona donde tiene que iniciar el juicio, ¿sí? Como les decía... A eso quería apuntar, doctora. Porque asesorar está bien, hay también abogados, con todo respeto lo digo lo que yo sé, ¿no? Sí. Medianamente, hay lugares donde podés ir a un abogado que cobra, te puede asesorar gratuitamente y se agarra el caso a cobrar. Digo, el asesoramiento está buenísimo, pero lo importante es la representación legal gratuita, que es a lo que se apunta mayormente, y en este caso... Si ustedes dicen que por ahí pueden ayudarnos a buscarlo, estaría grandioso. Si no, nos quedaríamos por la mitad, ¿no? Tal cual, Graciela, lo que nosotros tenemos como objetivo principal es que el derecho tiene que estar al servicio de las personas. Entonces, si vos sos, por ejemplo, hemos tenido un caso de violencia familiar terrible, una persona que venía desde Centroamérica porque su pareja se llevó el hijo ilegalmente en el país de origen de ella, no le brindaron asistencia y podían, porque hay convenciones internacionales de restitución de hijos, y no le dieron asistencia para poder hacer esa acción. Entonces se vio tan desesperada que juntó sus ahorros, se vino para la Argentina, y acá vino... Después de dar muchas vueltas, cayó en el patrocinio jurídico gratuito, y esta persona había fijado su residencia en Morón, y entonces los jueces nos dijeron, no somos competentes porque ella vive en Morón, entonces las medidas que se puedan tomar en Capital no le van a servir para Morón. Nosotros dijimos, no, el derecho es uno solo, y es para todos, y a esta mujer que se vino desde otro país, contando sus monedas y que ya había agotado todos sus recursos, no le podemos decir, señora, no le corresponde esta jurisdicción, váyase a otro lado. Y no sabíamos si realmente el Colegio de Abogados de Morón durante pandemia creo que no estaba asistiendo, entonces era dejarla en banda, perdón por la expresión, pero y ya había pasado mucho, incluso había sido víctima de violación, de malos tratamientos terribles, el caso era realmente muy grave. Así que bueno, insistimos, apelamos y nos hicieron lugar a las medidas cautelares y le otorgaron la protección. Y después, bueno, por suerte el caso lo pudimos resolver, pero sí tuvimos varias barreras que pudimos vencer. Ahora, no es una cuestión de jurisdicción que tenga que ver, porque uno es de capital, otro es de provincia. No, la universidad lo que trata es de dar un servicio integral, gratuito, igualitario y al alcance de todos, ¿no? Y todas. Pero hay cuestiones que requieren tratarse en un fuero particular y en una jurisdicción particular. Entonces, si, por ejemplo, el demandado por alimentos tiene domicilio en Capital y la persona que solicita los alimentos, en este caso la actora, la madre de los niños, tiene domicilio en provincia de Buenos Aires, sí podemos intervenir porque podemos seleccionar en este caso la competencia territorial de los juzgados de familias civiles de la capital federal, porque el demandado tiene domicilio en Capital. Sí, el domicilio en Chaco y la parte actora tiene domicilio en Capital, también podríamos actuar. O sea, basta con que una de las partes tenga el domicilio en Capital
podemos intervenir. Si ambas partes tienen el domicilio en provincia, nosotros los asesoramos, le decimos qué es lo que pueden hacer y a qué patrocinios pueden acudir. Y en esto, aunque parezca que es una mera formalidad o un simple asesoramiento por el cual nos sacamos a la persona de encima, no es así, por lo menos desde la Universidad de Buenos Aires no es así, y esta visión de los abogados, ¿no?, que son un poco desalmados, o que no se preocupan, o que no desarrollan empatía, se diluye, por suerte, cuando intervenimos y creamos estos lazos de confianza que se construyen mutuamente y tienen que ver con ponernos en el lugar del otro, entender qué es lo que pasa. Hay gente que viene quizás dando vuelta desde hace mucho tiempo sin ninguna respuesta y pasando por un montón de patrocinios gratuitos inclusive, o de abogados que no pudieron encontrarle la salida. Entonces lo que hacemos en ese caso es buscar una solución integral, y esa solución integral tiene que ver con no solamente la herramienta que yo como profesional creo que le va a ir bien, sino también compatibilizarlo con las herramientas que esa persona tiene, porque yo por ahí entiendo que en el lugar de esa persona haría tal otra o tal cosa, pero quizás esa persona no tiene los mismos medios que yo, no opina lo mismo que yo, tiene otra experiencia de vida, otra historia de vida que le impide arribar a esa solución. Entonces, lo que nosotros buscamos justamente son, y no me canso de decirlo, respuestas efectivas, concretas, que el derecho baje a la realidad y a la vida de cada persona y logre transformarla de una manera positiva, ¿sí? No sirve un asesoramiento donde yo les cuente a todos ustedes las leyes que les podía recitar ahora, todos los tratados de derechos internacionales humanos que tenemos, o el Código Civil y Comercial, si después cuando yo necesito que eso se traduzca en un aumento del caudal económico que yo manejo para atender mi familia no me alcanza. O si yo no le puedo comprar un par de zapatillas a mi hijo. Entonces, lo que nosotros buscamos es eso, efectividad. Y lo que buscamos también es concientizar que el derecho, si no es efectivo, no es derecho, no sirve de nada. Y que tampoco sirve la actuación de los abogados, ni de los jueces, ni las juezas, sino se traducen en una transformación favorable, rápida, oportuna, efectiva para la vida de las personas que necesitan solución. En ese sentido, el asesoramiento no es un simple, te digo, vos viniste a consultarme porque no te llevas bien con tu esposo, te tenés que divorciar. Obvio, no es un asesoramiento integral desde nuestra concepción. Desde nuestra concepción es qué tan dispuesta estás a hacerlo. ¿Hay violencia de género que te impide hacerlo? ¿Por qué no tomaste esta salida antes? Pero sin juzgar, sin creer que la otra persona se ahoga en un vaso de agua, porque lo que para vos por ahí puede ser mínimo, para mí puede ser terrible. Entonces, comprender que cada uno, con su esencia, con su humanidad, hace lo que puede, de la mejor manera que puede, y nosotros, con nuestra experiencia, podemos aportar alguna solución que, como les decía, tiene que ser efectiva. Así que el asesoramiento con respecto al lugar en el cual se va a llevar a cabo la solución de ese conflicto, que puede ser jurídica o no. Si la solución no es jurídica, es decir, desde el punto de vista de que tenga que iniciarse una acción judicial, podemos intervenir y podemos asesorar, y por ahí podemos quizás hacer una mediación, o podemos buscar alguna otra alternativa que no tenga que ver estrictamente con lo judicial. Entonces, en ese sentido podemos aportar soluciones. Ahora, cuando se requiere iniciar una acción judicial implica que hay que respetar la competencia territorial. Así que espero haber satisfecho un poco la pregunta, pero había leído ahí otra de las preguntas que también era muy interesante, que es ¿cómo le reclamo alimentos al padre que trabaja en negro o que no tiene un trabajo registrado, claro. Tal cual.
Entonces, en esos casos, antes la ley era más reticente con respecto a extender el juicio de alimentos a los parientes más cercanos, como por ejemplo, los padres del demandado, o porque eran jubilados, entendían que no correspondía que tuvieran que participar en esto de aportar alimentos. Pero también se daban muchas situaciones de injusticia respecto a que un alimentante desviaba sus bienes o no tenía nada a su nombre, trabajaba y no dejaba constancia de eso, o era monotributista, decía que ganaba lo mínimo y no se le podía probar el caudal económico. Pero hoy, como les decía, hay una concepción más amplia del derecho de alimentos como un derecho humano fundamental, y entonces el caudal económico no solamente se prueba con documentos, por eso que no esté registrada la relación laboral no debería ser un impedimento. Sí, es verdad que es más dificultoso tener que acreditar cuál es el monto que le ingresa mensualmente a esta persona demandada, pero no es imposible. Y podemos estimarlo quizás incluso con testigos, diciendo, bueno, esta persona no tiene nada a su nombre, pero oh casualidad, vive todos los días mostrándose manejando un vehículo que, oh casualidad, tiene el seguro a su nombre. No está registrado en el registro de la propiedad inmueble a su nombre, pero el seguro sí. Y entonces esto implica que esta persona está valiéndose de un bien que tiene un valor económico, con el cual se muestra públicamente como si fuera bajo su dominio, tiene plata para la nafta, para los arreglos del auto y para el pago del seguro, pero no tiene plata para el plato de comida de los niños o niñas. Entonces, en este caso, lo que hacemos es acreditar con testigos que esta persona se viste de manera correcta, que asiste a lugares de esparcimiento y recreación públicas que tienen un costo que denotan cierta calidad de vida y que de repente se viste con determinada marca de ropa, o supongamos que, si bien no sería ese caso tan extremo donde es notorio que está escondiendo los bienes para no pagar la cuota alimentaria, que realmente sea una persona que no tiene trabajo. Bueno, en el patrocinio jurídico gratuito, la mayoría de nuestros demandados tienen trabajo en negro, no registrado, o a veces ningún ingreso, y lo que estamos logrando a pesar de eso es que nos fijen alimentos provisorios por sumas no inferiores a 17.000 pesos, 15.000 pesos, provisorios, ¿no? O sea, donde no tenemos que acreditar nada más. ¿Por qué? Porque es un derecho del niño. Y si no los asisten sus padres, ¿quién los va a asistir? Bueno, si el padre no tiene, podemos incluir también en la demanda a los abuelos, ¿sí? Y si los abuelos no tienen o no tienen pariente, igualmente se fija la cuota alimentaria, porque la cuota alimentaria no se debe fijar solamente en función de lo que gana o deja de ganar la persona obligada al pago, sino que debe fijarse en función de las necesidades de los niños, y como les decía, para eso no hace falta ser un universitario para darse cuenta qué es lo que necesita un niño para comer. Todos sabemos lo que cuesta la canasta básica, lo que cuesta alimentarse, ir a mandar a los chicos al colegio, atender la salud, y que no simplemente pasa con que el padre aporte los alimentos en especie, que le lleve un chango lleno repleto de supermercado. Si el chico se enfermó a las 3 de la mañana y hay que tomar un remis para llevarlo a la guardia, se necesita plata, no un paquete de arroz. Entonces, eso también tiene que ver con poder mostrarle a la justicia que hoy se necesita firmeza, se necesita efectividad, y que si el padre no tiene medios económicos, bueno, señor, vaya a buscar algo, alguna changuita haga algo, porque usted trajo a esos hijos al mundo y usted tiene una responsabilidad y la adquirió, y entonces
hoy se tiene que hacer responsable de sus actos y eso implica atender a los niños. Otros padres nos dicen, por ejemplo, bueno, pero ella me metió los cuernos, ella ahora tiene otra pareja. Bueno, bárbaro, perfecto, usted la eligió, hoy es la madre de sus hijos y sus hijos no tienen que ver con esta relación sentimental ni los rencores personales, sino con que hay un derecho que debe ser satisfecho y eso no puede ignorarse. Entonces, todas las cuestiones personales entre las partes no pueden limitar el derecho alimentario. Ni siquiera la falta de trabajo del padre puede limitar el derecho alimentario. O que el padre diga, bueno, yo ahora tengo otra familia, tengo otros hijos. Bueno, no es mi problema, usted eligió esa situación de vida, ese estilo de vida, bueno, ahora hágase cargo. Entonces, esta firmeza de la justicia es la que permite que se tome conciencia de que los alimentos no son de cumplimiento voluntario, que no es te doy lo que me sobra o te pago si puedo, si no puedo no te pago, o vos ganás más que yo, hacete cargo vos, o tus viejos tienen plata, que paguen tus viejos. No, no es así. Entonces, pero esto es un trabajo que nos incumbe a todos, o sea, nos incumbe principalmente a los abogados, que somos el nexo entre la persona que tiene un problema y que necesita pedir a la justicia y quizás los jueces y juezas que quizás detrás de un escritorio a veces no ven esta realidad que es tan amplia. No, con esto no quiero hacer una crítica desvalorizante, sino que las realidades que cada uno de nosotros vive a veces nos aparta de lo que es la realidad general, que muchas veces es muy dolorosa, ¿no? Entonces, a veces es más fácil no ver o medir con la escala de valores propia, lo que yo creo que es bueno para mí debe ser bueno para el otro, pero no me pongo en sus zapatos así, y eso no puede dar una respuesta efectiva. Entonces, si el padre tiene 5 hijos con una nueva pareja, eso no lo habilita a que deje de asistir a los hijos que tuvo de otra relación anterior o posterior. O sea, todos los hijos son iguales ante la ley, todos los niños y niñas de nuestro país necesitan ser asistidos. Y si no hay padres, si no hay abuelos, si no hay parientes cercanos, hoy la ley es más amplia para incluir a todos los responsables de satisfacer este derecho alimentario, entonces el Estado tiene que estar presente. Y ahí entonces empezamos con los pedidos de que otorguen los documentos, porque hay niños, niñas que tienen 14, 15 años y no tienen documentos, pese que se ha hecho un enorme trabajo en los últimos años para, lo digo porque yo hace 25 años cuando empecé a ejercer era y casi imposible, y era un juicio muy largo y muy amplio el tener que pasados la edad en la que no obtuvieron su DNI. Entonces, la inscripción de nacimientos tardíos de los niños, si bien son menores, siguen existiendo. Que dice, y que el Estado otorgue los documentos para que reciban el UH, para que reciban, aparte de eso, otros subsidios, y eso no los satisface, ¿sí? Para que tengan la posibilidad de estudiar y que le alcance las oportunidades a todos por igual, ¿no? Que ponga las oportunidades al alcance de todos los niños, niñas y adolescentes. Ahí se me voló otra pregunta, no la alcancé a leer, pero si quieren, me dicen por favor. Yo me centré en alimentos porque me pareció que era el tema más interesante, pero por supuesto escucho cualquier otra pregunta. Janet, mira que están preguntando, porque no hay muchas, para que todos nos mira, ahí te leo una ahí leo, de Gabriela. Dice, yo inicié demanda de alimentos en noviembre del 2016. Me cansé de llamar y consultar al abogado para cuándo saldría mi caso. Según el abogado, demora porque vive en Coronel Suárez, a 600 kilómetros de acá. ¿Es verdad que es así? ¿Se puede cambiar de abogado? El que yo tenía no era patrocinio gratuito.
Sí, buena pregunta. No es verdad que pueda demorar tanto. Sí puede haber ocurrido que hubo un impedimento, que eso frenó el juicio y después quedó medio ahí como en la nebulosa y no se le buscó una alternativa para solucionarlo. El tema es que esta persona demandada viva a 600 kilómetros, como les decía, antes era por ahí complicado porque hay que diligenciar una cédula, es decir, la cédula judicial actuaba como si fuera un correo interno, ¿sí? Como, no es que uno le podía mandar una carta documento a la otra parte y llegaba rápido por el correo argentino o por otro sistema de correo, no, había que hacerlo a través del sistema judicial y entonces el juez del juicio de alimentos mandaba esta cédula que confeccionaba el abogado y había que llevarla a la oficina de notificaciones judiciales de, era Coronel Suárez, creo. Bueno, y eso tenía un costo. Si no lo podía llevar la parte interesada, a veces trasladarse 600 kilómetros cuando uno no tiene para darle de comer a los hijos, es difícil. Y si además tuvo que pagar otros gastos de juicio o tiene otras prioridades, eso era un impedimento. Pero como les decía, hoy ya no es así, tenemos otros medios de notificación, les contaba que hay ejemplos donde hemos notificado por WhatsApp, hemos notificado por mail, igualmente ahora hubo toda una reforma grande, un avance tecnológico en la provincia de Buenos Aires, donde todo lo que tenga que ver con las notificaciones electrónicas es muy ágil, es muy simple, es muy novedoso también. Es cierto también que los últimos años hubo muchos cambios en la legislación y en todo esto de que hubo nueva tecnología que dejó atrás a muchos abogados mayores que de repente no manejaban estas herramientas y se jubilaron. Entonces, es como que hay que estar actualizándose permanentemente. No es imposible notificar a una persona que se encuentra lejos, no, hay que buscar la forma. ¿Y se puede hacer rápidamente? Sí. Todo depende de la voluntad de las partes que estén interviniendo, sea el juzgado, sea el abogado, sea la misma persona, que además debe mostrar un interés. No debería quedarse con esa respuesta solamente, y sí, por supuesto, si el abogado no da respuestas acordes, tiene que cambiar de abogado. Hay muchísimos abogados que aman lo que hacen y que disfrutan de poder dar una respuesta en tiempo oportuno. Y eso hace la diferencia entre un abogado y otro, ¿no? Aquel que sale de su escritorio y va a buscar salidas más rápidas. Bueno, te hago otra pregunta. Acá dice Beatriz, dice, el consultorio jurídico, dice, ¿cómo funciona ante la violencia habitacional de las familias vulneradas y no poder pagar un abogado privado? No entiendo mucho. Bueno, como les decía, nosotros tenemos muchos amparos habitacionales, ¿sí? Es decir, no es aquella persona que no podía pagar el alquiler y quedó en la calle y que tiene capacidad laborativa. Bueno, quizás para esa persona un subsidio habitacional, que es lo que por lo general el Estado puede otorgar, le ayude a salir de esa situación y entonces con ese subsidio podrá pagar o afrontar el pago de alguna vivienda hasta que revierta su situación. Eso sería una problemática que, si bien es muy grave y es muy triste y hay que estar en esa situación, podría solucionarse con un subsidio. Los amparos habitacionales de personas vulnerables, cuando hablamos de personas vulnerables, son personas que no están en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas oportunidades. No tiene la misma oportunidad de trabajar una persona no vidente que una persona que tiene una buena salud y que tiene una edad en la que puede llegar a conseguir trabajo con mayor facilidad. No es la misma situación. Entonces, cuando hablamos de vulnerables, es vulnerable en una determinada. Entonces, una enfermedad grave, el estar solo sin tener algún otro apoyo de familiares o amigos o de terceros, hace que esa persona sea vulnerable. Si además tiene hijos
con enfermedades graves y no las puede asistir o no puede ir a trabajar, porque a veces vemos que hay personas con capacidad reducida de trabajo, pero que igualmente trabajan para alimentar a sus hijos. Pero bueno, hay veces que los hijos requieren estar permanentemente a su cuidado y no permiten que la persona trabaje. Entonces, ahí hablamos de vulnerabilidad. En esos casos pedimos amparos habitacionales. Y las respuestas de la justicia son diferentes como son diferentes jueces, y con diferentes jurisdicciones. Ustedes habrán visto que por ahí no es lo mismo la justicia en Tucumán que en Buenos Aires. Es lamentable decirlo, pero hay diferencias, que algunas pueden ser más rápidas y otras no. Y no estoy poniendo este ejemplo porque puntualmente por las provincias, sino como para decir, bueno, quiera que el hecho, si bien es igual para todos, la aplicación del derecho difiere la voluntad de partes y por el derecho procesal, por cómo se aplica en cada jurisdicción. Para barrer eso, para limpiar esos obstáculos, lo que nosotros decimos es que se puede implementar fácilmente porque hay leyes que son especiales y nacionales para todos. Y le tenemos que exigir a nuestros jueces, sea de la provincia que sea, que den tutela judicial efectiva. Y eso es, como les decía al principio, que sea el acceso posibilitado rápidamente, que den una respuesta acorde en tiempo oportuno y que permitan que se cumpla. Todo eso les cabe a todos los jueces y juezas de la nación, ¿sí? Independientemente de la provincia en la que actúen. Algunos instrumentos procesales hacen que eso sea un poquito más rápido y otros no, pero ninguno puede impedirlo. Entonces, uno tiene leyes especiales. El amparo es una ley especial, una ley nacional, y además cada provincia tiene su ley de amparo. Y en situaciones de urgencia se debe utilizar y se puede utilizar para diversos aspectos. Lo habitacional, la salud, la asistencia integral, la protección de un trabajador, una trabajadora, o sea, el amparo como herramienta, como remedio útil, eficaz, rápido, está ya diseñado desde nuestra Constitución Nacional y en cada una de las constituciones provinciales. Así que cada vez que hay una persona con vulnerabilidad y un derecho que necesita ser protegido y reparado y reconstituido inmediatamente, el amparo sirve. ¿Está? Entonces hay que insistir y hay que pedir, y si el abogado no brinda las respuestas, hay que insistir. Y si es la justicia, y cambiar de abogado. Y si es la justicia la que no da respuestas, para eso los abogados tenemos lo que se llaman recursos procesales, que podemos apelar, podemos pedir recursos extraordinarios, podemos pedir inconstitucionalidad de las leyes. Así que cuando hay voluntad y ganas, el derecho de fondo está todo escrito, no vamos a inventar nada, tenemos herramientas, millones para dar respuestas. Lo que falta es la voluntad y la ejecución. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice Cintia, a través de una audiencia mi hija llegó a un acuerdo con el papá de su hijo que la cuota alimenticia sea de 4.000 pesos por mes. Una miseria. Solo porque él trabaja en negro, trabajo no registrado. Hoy ella quiere iniciar otra audiencia para elevar este monto. ¿Se puede? Sí, se puede. El tema es que el criterio general es, cuando se fija una cuota alimentaria, se supone que se tuvo en vista que sea integral, que pueda satisfacer por lo menos el piso, las necesidades básicas. Entonces, si se fijó una cuota alimentaria, se entiende que se fijó con una previsión de que perdure más o menos en el tiempo. Pero en este caso, la previsión no se advierte para nada. O sea, a todas luces, evidente que es insuficiente. Nadie puede vivir con 4.000 pesos. Y en realidad habría que buscar una solución integral. Entonces, no solamente es pedir una audiencia, porque en una audiencia uno puede negociar, pero cuando
no hay igualdad entre las partes para negociar, y cuando el operador del derecho, sean los jueces, juezas, abogados o abogadas, los que están interviniendo, no logran equiparar esta desigualdad, entonces hay que solicitarlo por escrito y pedir alimentos provisorios. Y en este caso no hace falta mucha magia, porque no hay que justificar que no alcanza. Cualquier mente común se da cuenta que 4.000 pesos no le alcanzan a nadie. Entonces, podría pedir sin más prueba el aumento de la cuota alimentaria. Pero lo ideal es que pueda hacerlo de manera más completa y decir, necesito tanto, por tanto tiempo, porque si lo trató con la hija, evidentemente la hija ya es mayor de edad, y esos 4.000 pesos serán quizás para satisfacer alguna necesidad puntual. Pero si no le alcanzan, la hija tendrá que decir por qué no le alcanza y cuál es la propuesta, qué es lo que necesita y cómo el padre puede satisfacerlo, y si no, hacerla extensiva a los abuelos paternos también. Claro. Hay otra pregunta que dice, y si el demandado no vive acá, vive en Paraguay, por ejemplo. Dice, hace 4 años que hice la demanda por alimento y hasta ahora no llegué a cobrar nada. Es más complejo porque, como les decía, hay que notificarlo, se tiene que enterar. Y cuando está en otro país, por lo general las notificaciones se hacen por exhorto. Igualmente, hay convenios entre países para las notificaciones, para agilizar el tema de notificaciones, así que de manera que se puedan hacer a través del consulado, ¿sí? Comunicación vía consular para que lo ubique, el cónsul de allá lo ubique, allá lo llame, lo haga ir y que firme y que se notifique. Pero bueno, depende de los convenios que hay entre países, eso el abogado podrá asesorarla, pero ojo que también, si le cuesta ubicar al padre en el Paraguay, pero por ahí los abuelos viven en la Argentina, tiene una opción. Cuando el demandado vea que están demandando a su familia en la Argentina, va a venir y se va a acercar, si no quiere que sus padres tengan que asumir una obligación que no le corresponda. Así que hay alternativas, siempre hay que buscar, hay que evaluar costo-beneficio, qué es lo que me conviene en este momento, qué va a ser más rápido. En el caso de la cuota alimentaria que nos comentaban recién de 4.000 pesos, bueno, quizás si no venía pagando nada, 4.000 pesos hoy le servía, lo aceptó, no está mal que haya aceptado 4.000 pesos, pero bueno, ahora que tiene los 4.000 puede ir por más y puede ir profundizando en el juicio con prueba adecuada y acercando más a las partes, ¿no? Así que todo puede ser aprovechable si uno tiene el objetivo de dar una respuesta acorde. Se puede notificar. ¿Podés seguir leyendo el chat porque se me tildó la computadora y no puedo bajar? Dice, habiendo varones acá, pregunto qué pasa si el varón tiene al menor más de la mitad de la semana. ¿Puede ser él quien, además de que paga la escuela y demás, pedir la manutención? Sí, esto es otro tema que se ve mucho. Hoy tenemos la posibilidad de que el lado personal de los hijos sea compartido. Antes se hablaba de la patria potestad, hoy se habla del ejercicio parental. Esto quiere decir que la responsabilidad es de ambos padres. Entonces, muchos varones, pillos, dicen, bueno, yo lo tengo la semana, vos la otra mitad de la semana, cada cual paga lo suyo. Parecería razonable si ambos estuvieran en igualdad de condiciones, pero lo cierto es que si la mamá tiene al niño de 3 años, requiere un cuidado, una supervisión más inmediata, y para salir a trabajar tiene que pagarle a otra persona, con lo cual cambia el dinero, no tiene ningún sentido. Entonces, ojo con esto, porque el cuidado personal compartido de los hijos no necesariamente implica que cada cual pague lo suyo al niño cuando esté con él y exime al otro de la cuota alimentaria. No siempre es así.
se puede observar qué es lo que pasa en esa familia y quién está en mejores condiciones de aportar dinero, y de repente, por más que lo tengan mitad y mitad, o que hayan pactado que el cuidado personal va a ser compartido y esté igual tiempo con cada uno, que el padre además pague una cuota alimentaria. Se puede. Sí, gracias. ¿Puedo hacer esto? Porque pregunté yo, porque me mandó una compañera. Sí. Un compañero. Estoy mintiendo. No es por aprovechamiento. Hoy en día, en este contexto de pandemia, muchos varones quedaron sin trabajo. No estoy defendiendo a los varones desde ya, ¿no? Igual, aunque nosotros somos equitativas, ¿no? Nosotros tenemos hijos y tenemos hijas. Esta persona dice que la ex señora trabaja y le pide que por favor está haciendo Uber, el muchacho, con un coche de un amigo. Así tengo acá. ¿Sí? Porque no tiene trabajo. No tiene un trabajo en blanco. Te entendí. Te entendí. Esta mujer, por eso la diferencia. Te cuento. Perdón. Esta mujer la tiene, pongámosle 3 días, y el varón la tiene 4 días. Él paga el colegio, porque va a un colegio privado, como puede, paga el colegio, la tiene en su casa, se los deberes como corresponde y todo, y a veces pidiéndole que en vez de llevarla todos los sábados, yo tengo todo acá anotado, pobre, porque no podía entrar, en vez de sábado, le pide si puede ser un viernes, llevársela, después llevársela un sábado para tener sábado y domingo para poder trabajar en Uber, por el dinero que le entra. Si no trabaja, no puede. También él vive solo, no vive con otra mujer, y también tiene que pagar a alguien que la cuide, o sea, equidad, no en eso. Esa es la pregunta que me hace el muchachito. No quieren preguntar ellos, no quieren Igualmente, lo que se evalúa es cada familia en particular, ¿no? Pero en términos generales, para poder darles una idea de cuál es el criterio mayoritario, esto funcionaría así. Si no hay rencores sentimentales o peleas pendientes o falta de comunicación entre los padres, lo ideal es que el cuidado personal sea compartido y que el que esté en mejores condiciones de aportar pague la cuota alimentaria. Si los dos están en igualdad de condiciones, paga cada cual lo suyo cuando está el niño. ¿Por qué? Porque el principal de este niño es un espacio de fechas. Ahora, si no se da esta acción y el papá siempre es un padre cumplidor, un papá presente, un papá involucrado, un papá que realmente se preocupa por sus hijos, entonces, si tuvo la desgracia de quedarse sin empleo, tiene que hacer un convenio con la progenitora y de establecer, bueno, ¿en cuánto estima que puede conseguir otro empleo? ¿Cuánto puede aportar hoy? Si ya no puede aportar lo mismo que aportaba antes. ¿No puede aportar nada? Bueno, ¿por cuánto tiempo? ¿Puede los abuelos suplir, aunque sea un poquito esto? Es cuestión de buena voluntad, es cuestión de buena gente. A vos y a tu hijo le falta el pan en la mesa, buscá soluciones. Ahora, como te decía, a veces estas enemistades, estos rencores, esta falta de madurez de pensar en el hijo y pensar más que en uno y en lo que no fue, y que nos impide ver lo que realmente importa, que es el crecimiento y el bienestar de los chicos. Entonces ahí van a requerir de ayuda profesional, de abogados, de psicólogos, para hacer entender a estas partes que pueden haber rendimiento. Y se puede pactar la suspensión de la cuota alimentaria por un plazo determinado, o se puede modificar por un tiempo determinado, ¿sí? Pero hay que hablarlo, hay que ponerlo. Es cierto que es difícil, es muy difícil para los papás que perdieron el trabajo, pero no es difícil para la gente que tiene buena voluntad y que encuentra soluciones, ¿está? Porque no es lo mismo no tener trabajo y hacerse el distraído y mirar para otro lado,
que no tener trabajo y buscar alternativas. Y de repente si la mamá está en mejores condiciones para trabajar, que bueno, que sea el padre el que ocupe el lugar de la crianza, pero no para eludir el pago, no para decir, bueno, yo hago esto, voy a hacer lo otro, no, porque la responsabilidad sigue siendo compartida, que los dos tienen que hacer el mismo esfuerzo, y la plata la necesitan todos los humanos para vivir en la tierra, y es lamentablemente un bien indispensable para poder acceder a la satisfacción de las necesidades. Como les decía, un remis a las 3 de la madrugada para llevar un hijo al médico o ir a la farmacia no se paga con un paquete de arroz. Hay que hablarlo y se puede suspender. Y acá me habían preguntado esto de si lo tiene mitad y mitad del tiempo. Bueno, ya les contesté, no tiene que ser equitativo si no están en igualdad de condiciones ambos padres. Y por más que el padre también lo tenga un mayor tiempo, igualmente puede pasarle cuota alimentaria a la mamá. ¿Por qué? Porque a veces pasa que el padre por ahí tiene casa propia y la madre no, y ganan lo mismo, pero la madre tiene que pagar alquiler. Y si en este caso los dos pagan alquiler, bueno, se supone que el varón va a tener más facilidades de conseguir trabajo o mejor remuneración que una mujer. Por eso es que a veces se pone la mira en el esfuerzo del varón. Pero tiene que ver con esto, evaluar cada situación en particular. Esto es en términos generales, pero se pueden establecer excepcionalidades o miramientos exclusivos para cada familia, de acuerdo a cómo funcione cada familia. Y otra cosa que me preguntaban acá era qué porcentaje del sueldo se fija como cuota alimentaria. Eso es un mito también, porque por ejemplo, si hoy un padre gana 20.000 pesos y yo digo que le voy a fijar una cuota alimentaria del 20%, que era lo que, entre comillas, se maneja más o menos 20-25%, no le va a alcanzar a un chico hoy. No alcanza. Entonces, si el padre gana 20.000 pesos y el niño necesita 20.000 pesos, la cuota alimentaria será de 20.000 pesos. Y el padre tendrá que buscar otra solución y tendrá que buscar otro empleo o tendrán que establecerse otros subsidios. Y el padre tendrá que decir, bueno, si yo para trabajar necesito conservar un mínimo de 5.000 pesos, bueno, los otros 15 son para el hijo. Pero no es una medida caprichosa, porque a veces con 20.000 pesos no alcanza para criar un hijo con epilepsia, con trastornos de la personalidad, con asma, con asistencia educativa especial. Entonces, no es caprichoso, no es vamos a joder al papá a ver cuánta plata le podemos sacar. No es esa la cuestión. Por eso los porcentajes de cuota alimentaria se manejan entre un 20 y un 25% como un estimativo para tener una idea, pero no son fijos ni exclusivos. Si el padre gana 30.000 pesos y el hijo necesita 30.000 pesos, la cuota debe ser de 30.000 pesos. Espero haber respondido. A ver, otra más. El régimen de visita sí es condición para que pase alimentos. No es condición. Lo que se entiende es que si tiene un buen vínculo con el papá va a poder estar más familiarizado con las necesidades del niño, niña, y va a demostrar que realmente tiene un corazón muy duro de ver las necesidades de sus hijos y no hacer nada por satisfacerlas. Pero bueno, hay de todo en la vida y cada uno... Hay mucho con los papás, me parece, ¿no? Hay que trabajar bastante con los papás. Con los papás. Pero bueno, lo cierto es que si el padre no tiene interés, por más que le partan un palo en la cabeza, nadie lo va a hacer desarrollar estos sentimientos que no posee. También nosotras somos las que elegimos a las parejas y a los padres, y tampoco se puede pedir peras al olmo. O sea, si sabíamos que era así, es muy difícil que cambie. Y entonces ya sabemos que mucho de ese árbol no va a salir. Igual no nos subestimemos.
no nos subestimemos nosotras las mujeres, porque en realidad una elige y está totalmente segura que consiguió un compañero para toda la vida y demás, y después salta lo que salta, digamos en estos casos, ¿no? Y una cosa que dicen, una abogada lo dijo la otra vuelta, se puede hacer que paguen, pero no que amen. Y es verdad, ¿no? Por lo que estamos hablando. Exacto, se puede hacer que un padre pague, pero no que ame. No es uno. Claro, lo podés obligar a que pague, pero no que al régimen de visita. ¡Wow! ¡Qué feo suena, ¿no? Régimen de visita, tremendo. Obligando al papá que vea al hijo. Tal cual, ya no se llama más. O a la hija. Ya no se llama más visita, por suerte se llama régimen de comunicación y tiene que ver con eso. La finalidad es que se puedan desarrollar los vínculos, pero lo cierto es que no se puede obligar al otro. Claro. Y que por más que se obligue al otro, si lo hace con desgano o con mala voluntad, realmente va a afectar la psiquis del hijo o la hija, y no tiene ningún sentido. Entonces, a veces las mamás pretenden de que se imponga a la otra parte el régimen de comunicación, como diciendo, bueno, ahora fumate los dos, vas a ver lo que cuesta, o quieren castigar al otro imponiéndole un régimen de comunicación amplio que el otro no quiere ni puede sostener. Y dan cuenta que están dañando a los niños. No, por eso, más allá de eso, perdón, más allá de eso digo, no, porque si no quiere, vos imaginate que lo venga a buscar y se lo lleve, que tiene una pareja mujer, que el hijo, el varón hijo, se va a laburar y lo trata horriblemente, primero. Y si es al revés, el padrastro, por así decirlo, es un despelote. Yo prefiero que si no lo quiere, no sé si no se sacan un peso de encima, ¿eh? Ojo con eso. Tal cual. Yo creo que las obligaciones, todo lo que tenga que ver con dinero, se debe exigir, por supuesto, sí. Y todo lo que tenga que ver con el régimen de comunicación, a veces hay personas que por inmadurez, por ignorancia, porque tampoco tuvieron un modelo familiar por el cual pudieron haber desarrollado un conocimiento, no se dan cuenta y necesitan ayuda. Entonces, en esos casos, por ahí, el cuerpo médico o el cuerpo interdisciplinario, que está formado por psicólogos, psicólogas, asistentes sociales de los juzgados, ayudan a acercar a las partes y a mostrarle a ese papá o a esa mamá que no tuvo un modelo familiar de amor o de convivencia. No, y otras veces porque no quiere, y otras veces, doctora, porque no quieren soltar a la pareja, de un lado o del otro, no quieren soltar. Eso cuando hablamos nosotras con las compañeras de acá del Sacra, es como decimos del trofeo de guerra. En realidad es porque, a ver, a veces dicen, no, yo no me voy a separar, o si me separo quiero mi parte y por ahí tenés 2 sillas, pero dejate la otra silla que me toca. Ese es otro problema que tenemos, de cultura o de lo que sea. Muchas veces la mujer no suelta, porque como está sufriendo su dolor de separación, no quiere que el varón sea feliz. Y la mujer y el varón también, ¿eh? De los dos lados. Y en la liga, hablando así, la criatura o las criaturas. Pero lo que te decía Graciela, lo que decía yo al principio, esto es que la vida pasa por un lado para vos, para mí por otro, para otra mujer por otro, y cada cual hace lo que puede con su vida. Entonces, desde la justicia no hay que juzgar, porque cada uno hace lo que puede. Esta mujer que no quiere ceder su silla, entiende que su silla y su felicidad y su realización pasará por su silla. A vos te importa un poco la silla, a mí por ahí tampoco, no, pero para ella es importante. No, yo no estoy diciendo por el valor material de la silla, digo que pienso que no quiere dejar la silla porque a lo mejor piensa que ese varón que se fue va a volver a sentarse en la misma, que es diferente a no largarla por el tema monetario. No, te entendí, algo tengo que estar agarrada. Sí. Te entendí. Bueno, nosotros vamos a soltar a Miriam, que ya pobrecita está hablando hace como 2 horas, ni agua ha podido tomar.
Así que No, Miriam... yo me sentí muy a gusto, así que ni me di cuenta que pasaron 2 horas, mil disculpas, porque si me dejan hablar... No, gracias a vos, no, porque hubo muchas consultas. Muchas gracias por contestarla, por tu predisposición, por Leticia, que está, la veo ahí también, que seguramente es la que habló con Guadalupe, con la compañera Patricia también que la vi. Un placer que hayan estado con nosotras, nos aclararon muchos panoramas, nos abrieron así la cabeza, y de eso se trata, ¿no? Todas estas reuniones que hacemos abiertas a la comunidad, así que muchas gracias por el tiempo de ustedes. Por favor. Muchas gracias, Miriam. Te pido un minutito para despedirme, sí, por favor. y dejarles las ideas. La idea final es: el derecho existe para todos y todas. Todas y todos podemos encontrar una respuesta en justicia. Para eso necesitamos pensar que se puede, que podemos hacerlo, están dadas las condiciones para que todos podamos y todas podamos acercarnos, y cuando vemos que no hay una respuesta acorde, insistir. Y si las personas no están dando las respuestas correspondientes, buscar otros, ¿sí? E insistir. Pero el derecho está, y el derecho está en beneficio nuestro, no está para que los jueces cobren muchos salarios y no paguen impuestos y se desentiendan de lo que nos pasa, lo mismo que a los políticos o que a aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones por nosotros. Entonces, insistamos, el derecho nos asiste, todos somos iguales ante la ley, y eso nos va a permitir vivir mejor, sin juzgarnos, porque como les decía, para uno puede ser algo terrible lo que le está pasando, para otro es una pavada lo que le está pasando, pero igual requiere una solución, y para eso está la justicia. Así que me encantó compartir con ustedes, les mando un beso grande, me encantó conocerlas, compartir nuestras experiencias, y bueno, quedamos abiertos para encontrarnos en alguna otra oportunidad, y les dejamos después nuestros datos por si se quieren acercar al consultorio jurídico gratuito de la UBA. Les mando un beso enorme. Muchas gracias, Miriam, aplausos. Gracias. Gracias.